Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Frases, Cuentos y un poco más. Soy Patricia Olvera y seré tu guía en este viaje, en donde navegaremos a través de la música y narraciones dándoles vida, en donde las frases que escuchamos día a día resuenan en nuestra mente y la música que nos envuelve crea así el soundtrack de nuestra vida cotidiana. Aquí cada episodio es una aventura distinta, una ventana a un mundo lleno de imaginación. Compartiremos frases inspiradoras y contaremos con invitados especiales. Disfrutaremos de melodías que tocan nuestro corazón, transportándonos a otros tiempos y lugares. Momentos que nos harán reflexionar y muchas cosas más. Así que, ¿está listo para dejar volar tu imaginación y sumergirte en esta nueva aventura? Acomódense y prepárense para disfrutar de frases, cuentos y un poco más. Qué linda intro, Dios. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarme una vez más y en este domingo 2 de noviembre del 2025 arrancamos. Recuerden que este domingo o séptimo día, como quieran llamarle, vamos a descansar, a reflexionar y hacer algunas actividades un poco distintas, pero el día de hoy es un día muy especial. Antes de tocar el tema, recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook desde Orbe Promo, producción radiofónica, Spotify, iHeartRadio y pueden comunicarse a los teléfonos en cabina al 55 84 11 40 85. Recuerden seguirme también a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Patricia Olvera o Patricia Olvera Morales y en YouTube y Spotify en De Frases, Cuentos y un poco más. Y bueno, empecemos con el principio, un poquito de publicidad y anuncios parroquiales. El día de hoy tenemos a la cafetería, librería y galería La Tarántula. Tiene un remate de libros que van desde los 10 pesos en títulos variados. Vayan, dense una vuelta, hay para toda clase de gustos y no olviden tomarse un cafecito ahí y visitar la galería porque también tienen galería de arte. Y pues bueno, tienen también algunos círculos de lectura y conversatorios con temas muy interesantes. Y para más información, chequen su página en Instagram, en TikTok y en Facebook y los van a encontrar como @artetarántula o Arte Tarántula en Facebook. Y comencemos con el día de hoy. El día de hoy es un día muy especial. En todo México y en gran parte del planeta se celebra el Día de Muertos. Y esta fecha, entre luces, flores, murmullos y demás, en México especialmente, se vuelven a abrir las puertas del más allá. Para cruzar ese puente de recuerdos en donde vivos y muertos caminan en esta temporada juntos otra vez, recordando todas esas personas que ya se nos adelantaron en el camino. Y el día de hoy vamos a escuchar una historia entre la vida y la muerte que deja de una manera clara cómo es que a veces los muertos no vuelven por nostalgia, sino van a regresar por olvido. La frase de también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Si la han escuchado alguna vez en algún programa o en una película, aplica para esta temporada porque es profundamente poética y va a encerrar una gran variedad de emociones, de cultura, especialmente aquí en México, que tiene más contexto. En ese sentido, esta frase es una forma de desahogo cuando ya las lágrimas no alcanzan, cuando ese dolor es tan grande y tan profundo que uno está seco y ya no salen más lágrimas y busca alguna otra manera para poder liberarse, muchas veces a través del canto. Esta temporada hay cantos muy bonitos que escuchamos todo el día, todo el tiempo. Desde el 27 de octubre que empieza a festejarse el Día de Muertos aquí en México, empezamos con nuestros queridos amigos, compañeros y hasta pues casi para algunas personas familiares, nuestras queridas mascotas que se nos adelantan en nuestro camino. Seguimos con la fecha de pues todas aquellas personas que se fueron por accidentes trágicos o por algún suceso que pues fue de manera fortuita. Y desde entonces empezamos a escuchar todas estas canciones, toda esta música y sobre todo
pues empezar a entrar en este folclore, porque empiezan a verse ya las mesas adornadas con colores muy llamativos, esas flores de cempasúchil que tienen un olor peculiar, que van poco a poco adornando toda la mesa y van como que despertando a las familias mexicanas para que estén unidas en estos momentos pues tan especiales y tan significativos. Esta música acompaña todo este tipo de manifestaciones, de rituales, de celebraciones, y también acompaña a todas las personas como si fuera un duelo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, no, yo cuando me muera no quiero que lloren, yo quiero que toquen música, que toquen mis corridos, que me pongan una ranchera y que canten a todo pulmón hasta la madrugada? Demuestra cómo pues nuestro pueblo, el pueblo mexicano, ha aprendido a transformar ese dolor en arte, hacerlo de una manera especial. Lo vemos con las Catrinas de Posadas. ¿Cómo es que, y no es burla, porque muchos dicen es que México se burla de la muerte? No, no es burla, al contrario, es respeto, es amor, es cariño. Y eso en muchas frases se puede constatar. Váyanse a dar, y no es publicidad, pero váyanse a dar una vuelta a la Feria de las Calacas, ahí en el Centro Nacional de las Artes, que traen luego a veces un brevario cultural de muchos lados de la República Mexicana, cómo se celebra el Día de Muertos en varios lugares, porque no es lo mismo celebrarlo en la Ciudad de México que en Morelos, que en Puebla, que en Yucatán. Digo, tienen costumbres y tradiciones muy distintas. Y es algo bonito porque ese dolor, esa pérdida por aquellos seres queridos, se transforma en arte, se transforma en música, se transforma en color, en fiesta, porque nosotros en México no festejamos la muerte. Nosotros festejamos la vida de esas personas que se nos adelantaron, de esos momentos que pasamos con ellos, de esas risas que tuvimos, de esas cosas que compartimos. Y como veníamos viendo desde el programa anterior, pues esos recuerdos bonitos que siempre se van a quedar con nosotros, que a fin de cuentas es la única maleta que nos llevamos al más allá. A veces también el arte nace del sufrimiento. ¿Cómo no hemos visto pinturas de Frida Kahlo en donde, pues, luego a veces no se le entiende, o por lo menos yo no entiendo algunas cuestiones? Sin embargo, ella transforma su dolor en arte y puede ser una belleza que puede ser descubierta. Cómo esa respuesta al dolor puede canalizar y transformarse en algo hermoso. Cantar aún desde la tristeza también es una forma de decir que seguimos aquí, que seguimos vivos, que estamos resistiendo y que el corazón, aunque esté dolido, pues sigue latiendo. Y pues también contrasta mucho con las tradiciones pues anglosajonas, porque nos tienen ya muy acostumbrados a este festejo de Halloween. Halloween es pues más que nada una fiesta celta. Se festejaba el Samaín, que era el All Hallows Eve o Día de Todos los Santos o todos los difuntos o de todas las almas. Y pues era una manera distinta de recordar a estas personas, esta tradición de recordar a nuestros muertos, de honrar a nuestros muertos, inclusive hasta de hacer este ritual de desprendimiento, de entierro, viene manifestándose desde casi la prehistoria. Todavía el hombre ni siquiera sabía escribir ni hacer nada, apenas si empezaban a hacer pinturas rupestres, y ya tenían algunos hombres modernos, no recuerdo ahorita si son neandertales o si era Cromañón o cuál de ese tipo de, pues sí, de personas que vivieron hace mucho tiempo, ya tenían o empezaban con esa costumbre de tener conciencia de la vida y de enterrar a sus muertos. Y todo ese tipo de cuestiones pues vienen impactándonos hasta la fecha. Aquí en México celebramos de una manera muy colorida, muy distinta, ha sido reconocida a nivel internacional. Todo el mundo quiere venir a ver cómo festejamos Día de Muertos. En España es muy distinta la tradición, igual en lugares como en Japón. De hecho, en Japón igual tienen una fiesta parecida, pero no la festejan en las mismas fechas.
Y pues solo es cuestión de abrir un poquito tanto la mente como el entendimiento y entender que la muerte es una cultura universal, que nosotros tratamos de trascender de cierta manera a través del tiempo, a través del espacio, de honrar nuestros orígenes, de dónde venimos, hacia dónde vamos y tenerle un sentido a la vida. Eh, el día de hoy, aparte de hablarles de estas tradiciones, quiero enfocarme también en la música, pero de una manera distinta. Ya en toda esta temporada, como les venía diciendo, empezamos a escuchar canciones como La Llorona, La Sandunga y todo este tipo de música, pues muy tradicional de aquí de México, pero también tenemos otro tipo de canciones que es un poco más, bueno, es un poco distinto a lo que veníamos escuchando. Por lo general estas canciones las hemos escuchado a lo mejor muchas veces, no lo sé, depende de en qué contexto se encuentren, pero también es una cuestión, pues inclusive hasta cultural, porque no sabemos el origen de todas estas canciones, de toda esta música, y pues muchas veces hasta inclusive los llegamos a escuchar en comerciales o en algún video o reel de TikTok o algo por el estilo, y quiero compartir también esas historias con ustedes de cómo es que se fueron creando ese tipo de, pues sí, de canciones y demás, y lo que significó también para sus autores. Una de esas canciones es del Requiem de Andrew Lloyd Webber, la canción es Pie Jesu, que creo que la han escuchado en alguna ocasión. Y esta canción, Andrew Lloyd Webber, es una de sus piezas más emblemáticas y más bellas que ha creado. Una mezcla entre música sacra contemporánea, mezclando lo pasado con lo presente. Pie Jesu está en latín, que significa Jesús piadoso o dulce Jesús, y es una frase que forma parte del Requiem. El Requiem, recordemos que en música eran todas esas canciones, todo ese compendio de música que se les daba a los muertos. Eran misas para los difuntos. Dentro de la tradición católica, en la misa, es dedicados los requiems para los difuntos y de hecho así se cantan. Tienen diferentes tiempos, diferentes lugares. Todo mundo, me imagino que ahorita si escuchan la palabra requiem, el primero en el que piensan es en Mozart. Y pues obviamente que ha sido uno de los grandes exponentes que ha habido, pero esta obra de Andrew Lloyd Webber, él la compuso porque no tenía mucho de haber fallecido su papá, el señor William Lloyd Webber, que también fue músico, y pues él fallece y pues en un momento de transformar este dolor en arte, lo que hizo fue componer esta misa. Es una misa completa, pero esta canción en particular, Pie Jesu, es una de las más conocidas de él y quería compartirles yo esta historia porque es una mezcla entre estilo melódico, una cosa simple pero a la vez profunda y emotiva. Esta atmósfera etérea que es una plegaria desde el fondo del corazón para, pues ahora sí que para pedir piedad, para pedir perdón, para pedir esa esa transición entre en lo que fue y lo que puede ser. Es una pieza muy emocional y su belleza radica precisamente en esa sencillez, en esa belleza pura y en esa melodía. Y pues bueno, escuchemos esta pequeña pieza. Yo espero que les agrade.
Perdón, creo que por ahí me desafiné un pelín, pero bueno, no importa. Pues sí, esta pieza es una de mis piezas favoritas de Andrew Lloyd Webber. Y pues es muy difícil no emocionarse cuando escuchas eso. Igual cuando escuchas el Requiem de Mozart. Yo creo que son piezas muy personales, muy profundas y expresan muchísimas cosas que pues ahora sí que luego a veces no se pueden decir en palabras, sino que es a través del arte que se tienen que expresar. Y pues bueno, nosotros en Día de Muertos no decimos adiós, sino decimos hasta pronto. Y esta tradición se ha venido celebrando aquí en México desde hace muchísimo tiempo, ya demasiado. 1 y 2 de noviembre son días pues muy importantes. Vestimos nuestras mesas, ponemos fotografías, ponemos inciensos, decimos oraciones y todo eso viene desde el fondo del corazón. Pero más que nada, esos recuerdos, esas cosas que vivimos con estas personas, pues son las que nos dan sentido, donde encontramos muchas veces paz. Aunque las fechas luego suelen ser un poco complejas, precisamente por esa nostalgia de ya no tenerlos presentes aquí, de quererlos abrazar y solo poderlos abrazar con el corazón. Y es un símbolo de memoria. Y la muerte, pues siempre camina con nosotros. Y ese es un recordatorio constante, no de morir, sino de perder el alma en el camino. Hay otra pieza que quiero compartir con ustedes. Esta pieza fue escrita por Charles Gounod en conjunto con Johann Sebastian Bach. Es el Ave María. El Ave María, todo mundo conocemos el Ave María por Schubert, que es la pieza del Ave María que todo mundo conoce, pero inclusive es un buen ejercicio buscar misma canción, misma letra, con autores diferentes. Esta pieza la he escuchado muy pocas veces. Ahorita ya de un tiempo para acá sí la he venido escuchando un poco más seguido. Y el texto de esta pieza proviene del Evangelio de San Lucas en la liturgia católica y es la oración del Dios te salve María. Y literal, la canción es esa, Dios te salve María, es una plegaria, es un ruego, un agradecimiento y sentir este acompañamiento, esta devoción, esta pureza y esta protección materna que siempre va con nosotros. Y estas palabras han inspirado a mucha gente a lo largo de siglos, desde que comenzaron a realizarse, han pintado, han hecho música, han hecho de todo. Y Charles Gounod, que era un compositor romántico francés, la crea en 1853, perdón. Y hace un homenaje también al preludio de Johann Sebastian Bach, por eso se le conoce este Ave María como Ave María de Gounod Bach o de Bach Gounod, porque se va a inspirar en él, en el primer preludio de Johann Sebastian Bach. Y esta pieza tiene una estructura armónica que va a tener una melodía suave y lírica al mismo tiempo. Y posteriormente lo que hace es darle este contexto de ponerle, pues ahora sí que la música, la letra del Ave María y termina siendo una obra magistral para poderla, para poderla interpretar. Con esta introducción, ahora sí que acompáñenme a escucharla.
Muchas, muchas gracias. Y estas canciones sí tienen un significado muy especial para mí. Sobre todo me da mucha alegría y mucho gusto primero interpretarlas y después pues escucharlas porque no es muy común. No es muy común escucharla en lugares así que no sean, que no sean iglesias, que no sean otro lado. Sin embargo, son melodías que luego escuchamos muchísimas veces. Y quisiera compartirles un texto especial. Y como se los he dicho, este libro, bueno, este programa no se llamaría de frases, cuentos y un poco más si no tuviéramos una historia. Quiero compartirles esta historia que me siento profundamente contenta, orgullosa de poderla compartir con ustedes. Es primicia, literal. Apenas hace poco acaban pues, de otorgar los derechos. Ya puedo leerla, estoy ansiosa de leerla. Quiero compartirles un pequeño fragmento. Yo espero que les guste. Si les gusta, por favor, pónganlo en sus comentarios. Esta historia se llama La travesía de Brenda. La escribió Carlos César Pineda Lastiri, mi esposo, y me llena de mucha alegría, de mucho orgullo que pues me haya dado la autorización para compartirla. Y pues se los comparto. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Friedrich Nietzsche. La travesía de Brenda. Apocalipsis, fin del mundo. Suena gracioso, ¿no? Llegaron a escribir tanto sobre ese tema que para el mundo ya era una de las historias de ficción y terror preferidas. Un cliché que todos conocían. Salía de las películas y series que logré ver en su momento, fueron muy divertidas. Algo que para pasar el rato o en pareja o en familia, preparar palomitas, acomodarse toda la tarde en el sofá o en la cama, sobre todo cuando hacía frío. Pues así te acurrucas con la gente que amas y en muchas ocasiones ni veías el final porque te quedabas dormida. Esas historias eran muy divertidas. Hasta que un día, y sin avisar, ni planear, sin prevención, ni nada, solo ocurrió. Y créeme que cuando eso sucede, no existe plan o historia que pueda ayudarte. Los gobiernos siempre te preparan para cualquier desastre natural. Sin embargo, nunca han sabido qué hacer en caso de desastres humanos. Y en esos casos, lo único que puede mantenerte en pie es generar un instinto de supervivencia fuerte y sosteniendo de tu fe en Dios para lograr tener, aunque sea un poco de esperanza, en que no vas a morir. Yo era oficinista como en una ciudad pequeña que se encontraba cerca de la capital. Mi ciudad era un pequeño paraíso lejos del bullicio. Una linda isla paradisíaca cerca de una metrópoli que año con año crecía. Y lo único que nos separaba de esta urbe caótica era media hora en la carretera o 20 minutos en un metro lleno de gente, extendido para poder conectarnos. Mi trabajo consistía en resolver problemas en línea para diversas empresas, lo cual me permitía trabajar desde casa, la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, como mi ambición era subir de puesto, resultaba imperante que mis jefes me vieran en la oficina. Ya saben, como eso de traje sastre, tacones, blusita, hablando en varios idiomas, resolviendo problemas para miles de clientes. Todo eso que los directivos me notaran y yo pudiera pedir un ascenso, ganar más dinero e irme seguido a la playita a descansar con la familia, pagar mejores escuelas y cosas de esas. Una vida muy rutinaria, sin mucha complicación, más que la que cuidar, que no te coqueteen al marido o que los niños adolescentes no vayan a fumar cochinadas en la escuela o con sus amigos. Así transcurrían mis días hasta esa maldita mañana. Por lo general,
Las historias de este tipo siempre te hablan de la parte en la que el protagonista lograba evadir el apocalipsis o incluso combatirlo para que el mundo no se fuera al carajo. Te hablaban de aquel sujeto que sobresale del resto para salvar a la humanidad, o mínimo a un grupo de personas usando con maestría todo tipo de armas, camionetas, tanques y cosas así. No obstante, esas historias siempre se olvidaron de las miles y miles de personas que terminan siendo esa marabunta que acaba con la humanidad. Aquellos que, como yo, solo teníamos una vida común, rutinaria y hasta aburrida. Los que no sabemos usar armas o pelear. Esas personas que tarde o temprano nos convertiríamos en esa colmena sedienta de nuestros semejantes, hambrienta e imparable, pero que detrás de cada uno de esos sujetos hambrientos existió una historia que contar, algunas cortas y otras como la mía, con un poco más de días en el mundo, acompañados de un poco más de sufrimiento. Esas historias que no terminarían salvando a la humanidad, sino sucumbiendo ante la catástrofe. Esas miles de historias que, como la que a continuación he de narrarles. El encierro. Así pues, empezó esa mañana como cualquier otra, con el resplandor del celular sonando para que me levantara rápido y pudiera levantar a mis hijos y a mi esposo. Ay, Dios, cómo los extraño. Fui corriendo a la cocina en bata después de bañarme, con una toalla en el cabello, apresurada por dejarles un sándwich preparado a esos adolescentes que aún se creen niños y que no podían ni servirse un vaso con agua porque ello implicaría levantar la cara del celular. A mi marido tenía que prepararle un café porque el señor estaba escogiendo el traje que usaría en su oficina. Y si no tomaba una taza de café temprano, se pondría de malas y habría que aguantarlo así todo el día. Pero yo no pensaba aguantarlo con ese mal genio. En fin, una mañana normal en un día normal. Una vez que mis hijos se alistaron para ir a una secundaria y el otro a la preparatoria, se subieron al coche para que mi marido los llevara a sus respectivos destinos, mientras yo me encontraba apurándome también para ir a la oficina. Escogí un pantalón de mezclilla, botitas, blusas y una chamarra de piel gruesa. Era viernes y me merecía ir un poco cómoda, pues toda la semana usé esos malditos tacones que tanto me torturaban. Esos que solía cargar en la bolsa y que solo me ponía al llegar a la oficina, y que volvían a la bolsa cuando terminaba la jornada. Terminé de arreglarme. Recogí mi mochila con la laptop de la empresa y salí corriendo hacia la estación del metro para no llegar después que mis jefes, y pudieran verme al pie del cañón en cuanto llegaran a la oficina. Sin embargo, hoy en el trayecto se sentía diferente. En esta ocasión había algo raro con la gente. Todos en el transporte público no despegaban los ojos de la pantalla del celular. Algo común, pero en esta ocasión todos veían sus pantallas con angustia y terror, lo cual hizo que yo dejara el maquillaje en mi bolso para tomar mi teléfono e indagar en redes sociales qué había de importante. Apenas abrí una de las aplicaciones y apareció la noticia de primera plana en donde decían que la capital, a pocos kilómetros de donde me encontraba, había infinidad de disturbios ocasionados por unas personas extremadamente violentas y que la policía se empezaba a ver superada, por lo que encontraban en espera del ejército. Lo cual, como mi madre me puso en alerta y me obligó a comunicarme con mis hijos inmediatamente, y cuando mi hijo mayor por fin me contestó, el desdichado con todo el descaro del mundo me dijo, no te preocupes, ma, dicen aquí que solo son opositores del gobierno, que de todas formas suspendieron clases. Voy a dejar a Verónica y me voy a la casa. Ok. Nunca me agradó esa muchacha como novia de mi hijo, pero lo bueno es que vivía cerca de la casa y podía confiar en que, en pocos minutos, él ya estaría ahí. Inmediatamente después recibí llamada de mi esposo mientras entraba al edificio en donde trabajaba. Me comentó que le suspendieron las audiencias de ese día, lo cual como abogado le redujo el trabajo a la mitad. También me comentó que en tribunales señalaron que los disturbios de la capital eran más graves de lo que parecían en redes y que estaban en espera del ejército. De ahí que hayan decidido suspender las audiencias del día, a pesar de que la capital estaba a kilómetros de nosotros, aunque ya pensando a lo mejor, no eran tantos como yo creía. No te preocupes, amor. Yo ahorita voy por la niña y nos vamos a la casa. ¿Tú cómo estás? ¿Qué te han dicho en tu trabajo? ¿Paso por ti? No, amor, no te preocupes.
Yo termino unas cosas y en cuanto llegue mi jefe le voy a comentar que haré home office y me iré a la casa. Sirve que ya están los tres ahí y comemos juntos al rato. Si veo que el transporte se complica, te llamaré. Aunque no creo que pase nada hasta acá. La capital está muy lejos de aquí. De haber sabido lo que estaba a punto de pasar y que no eran vándalos los que estaban causando el alboroto en la ciudad capital, en ese momento hubiera regresado corriendo a mi casa y me hubiera llevado a mi familia lo más lejos posible de ahí. Pero, ¿cómo saberlo? Era un día de trabajo rutinario, pero con algo de alboroto en la capital únicamente. Así que me subí al elevador. Trabajaba en el 8º piso de un edificio de 12, más un estacionamiento entre la planta baja y el primer piso. No era el más moderno, pero tenía bastante buen espacio, mucha iluminación y casi por completo cubierto de vidrios. Habían varias empresas en ese edificio. La mayoría transnacionales que, como en mi caso, arreglaban y organizaban todas sus actividades vía remota, por videoconferencias, correo electrónico, redes, etc. Cuando llegué a mi lugar de trabajo, ya se encontraba ahí Elvira, mi compañera y vecina de escritorio. Una mujer de 58 años, con sobrepeso, muy agradable, que fungía como secretaria y asistente en la oficina. Si querías copias, tóner o incluso el almuerzo para quedarse tarde, ella siempre era la indicada. Alguna vez me comentó que prefería estar en la oficina, ya que desde que se casaron sus hijos se sentía muy sola allí en su casa. Apenas dejé la bolsa en el escritorio cuando se acercó y me dijo: «Brenda, ¿qué diablos haces aquí? Regrésate a tu casa. Yo ya voy de salida». «Hola, Elvira, ¿qué pasó? ¿Por qué?» «La gente está como loca. No saben qué está pasando. Lo que empezó como un disturbio en la capital desde ayer en la noche ya se extendió. Hay incendios, los hospitales están colapsando, nadie sabe qué está pasando. Antes de que entraras, vi por la ventana que pasaron como 20 camionetas llenas de militares dirigiéndose la alcanzada hacia el este, la que da a la carretera». «Sí, me pareció oír sirenas mientras estaba en el elevador», respondí. «Según me dice mi hijo, van a cerrar la carretera que conecta con la capital. No sé, Brenda, estoy muy asustada. Me dijo mi hijo que viene para acá a recogerme». «Ay, no puede ser. ¿Qué dijeron los jefes?» «Esos burros ni vinieron a la oficina y yo solo estoy esperando que llegue mi hijo para bajar. Deberías de irte también». «Ay, sí, claro. Vámonos. Solo déjale llamo a mi esposo para que sepa que ya yo voy de regreso». Cuando Elvira me comentó todo lo que ocurría y la gravedad de la situación, por primera vez en el día, sentí un fuerte escalofrío recorrer mi espalda. Hacía 5 minutos eran disturbios a lo lejos. Ahora empezaba a ser violencia a pocas cuadras, según parece. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Quería saber si ya estaban con mi esposo y empecé a sentir muchos nervios al pensar en cómo me regresaría a la casa. Busqué un taxi en la aplicación y nada. En redes salió que estaba suspendido el servicio del metro y transporte público. La única esperanza de poder tener un medio de transporte se limitó esporádicamente a mi compañera, la cual estaba asomada a la ventana en espera de su hijo. Yo no vivía muy lejos, apenas a unas cuantas estaciones del metro, pero ellos vivían del otro lado de la ciudad. No sé si me podrían acercarme a mi casa. Todo estaba pasando muy rápido. Afuera del edificio se empezaron a escuchar helicópteros y varias sirenas en la calle. No sabía bien qué era lo que sucedía. Intentaba una y otra vez comunicarme con mi marido cuando a lo lejos empecé a escuchar gente gritando. De repente, también escuché que en las escaleras del edificio había personas bajando apresuradamente. Al parecer los elevadores ya no funcionaban, pero seguía habiendo energía eléctrica. En ese momento, entré a la oficina de mi jefe. Agarré su teléfono de escritorio y llamé directamente al teléfono de mi casa. Gracias a Dios, me contestó inmediatamente mi hijo. ¿Hola? Ay, gracias a Dios que ya estás en casa. Mamá, ¿estás bien? En la calle las cosas están de locos. ¿Dónde estás? Estoy en la oficina. Quedé varada aquí. ¿Tu papá y tu hermana? Ya están aquí. Te lo paso. Brenda, amor, ¿estás bien?, dijo mi esposo. Sí, amor, pero quedé atorada en el trabajo. No sé qué está pasando. Te estoy llamando del teléfono de la oficina de mi jefe. Los celulares no sirven ni un carajo. Ok, amor, quédate ahí. No sé qué está pasando en las noticias, solo hablan de disturbios y gente extremadamente violenta. Yo llegué hace 5 minutos con la niña y estamos a puerta cerrada en la casa. Los dejaré bien encerrados y voy por ti. No, no vengas.
Parece que afuera está un caos tremendo. Estoy escuchando muchos gritos. Mejor quédate con los niños. Cuídalos a ellos. En ese momento, se me heló la sangre cuando empecé a escuchar disparos en la calle. Mi marido preguntó, ¿qué fue ese ruido? ¿Fueron disparos? Le estaba diciendo que no sabía, que por favor cuidara a los niños, y en ese momento se cortó la luz del edificio y dejó de funcionar el teléfono. Cuando logré reaccionar por el susto que me dio el apagón, ingresó a la planta de luz auxiliar del edificio y regresó la luz. Salí corriendo de la oficina de mi jefe Elvira, quien estaba llorando, viendo por la ventana, buscando a su hijo, mientras rezaba y sujetaba su rosario con las manos y con la mirada fija observando lo que estaba pasando en la calle. Al asomarme, vi por la ventana y pude ver mucha gente lanzándose encima de otras de forma violenta. Vi un grupo de policías que desesperados trataban de separarlos a golpes con sus macanas. Algunos incluso ya le estaban disparando a la gente que se les lanzaba queriendo tirarlos o abrazarlos. Todo era un caos. En eso mi compañera dijo alterada, «¡Mira! ¡Allí está mi hijo!». Pero cuando volteé a donde me señalaba, pude ver horrorizada que el joven que me decía se lanzaba directo a un hombre en la calle y empezaba a morderlo en la cara y los hombros. Y antes de decir nada, ante la mirada atónita de mi amiga, una camioneta enorme fuera de control pasó por encima de ambos sujetos, dejando un rastro rojo con las llantas, que la hicieron derrapar a pocos metros estrellándose de un poste de luz. Mi compañera estaba inmóvil. No pestañeaba. No sé si respiraba. Solo pude ver su mirada aterrada, mientras yo no dejaba de pensar en mis hijos, cuando de repente soltó un grito desgarrador y se lanzó a la puerta gritando, «¡Mi niño no, por favor! ¡Dios mío, no!». Salió corriendo hacia la escalera. Intenté detenerla, decirle que era peligroso, pero fue imposible. Me dio un empujón tan fuerte que me hizo trastrabillar y caí de espaldas en la copiadora y me golpeé fuertemente la cabeza con ella. Estaba perdiendo el conocimiento y solo pude ver desde el suelo que mi compañera salía de la oficina empujando a todo el mundo. ¿Qué tal les pareció este fragmento? Espero que les haya gustado. La verdad es que es una historia bastante interesante. Y pues sí, como bien dicen, es una manera de ver este cliché de zombies, pero desde un punto muy distinto. Es una historia interesante. Pues espero que me dejen en sus comentarios qué es lo que les ha parecido. Y que en estas fechas en donde nosotros festejamos también esos recuerdos, esa manera de recordar a las personas que quisimos, que compartieron una parte de su historia con nosotros, también sea un momento para que nosotros apreciemos la vida. Lo decíamos la semana pasada, que este tipo de festividades son las que deberían de, pues más que nada, hacernos conscientes de disfrutar la vida de cada segundo. Alguna vez alguien me dijo, la vida es muy corta. Y pues sí, ahorita estamos, al rato quién sabe. Me he enterado de mucha gente que igual no tenía mucho de haber platicado, mandado mensaje o de haber tenido contacto y no sé, recibes la noticia de que ya no están aquí. Y pues cambiando también un poquito al tema musical, quiero despedir este programa con esta canción ya un poquito más moderna, ya un poquito más relajada. Un poquito más rockera, aprovechando el outfit. Aquellos que no me pueden ver, pues sí traemos aquí un outfit un poco medio gótico rockerón. Y sí quiero compartir esta canción con ustedes. En primer lugar porque es una de mis favoritas, sobre todo porque la compuso Tarja Turunen. Tarja Turunen
fue la vocalista de Nightwish, un grupo de música, sí, podría decirse rock metal. Y precisamente esta canción el título es I Feel Immortal, me siento inmortal. Y no nada más habla de la inmortalidad física, sino esa sensación de libertad, de espiritualidad, de trascendencia, cuando el alma, el amor, va a superar todos los límites que existan, de tiempo, de dolor, de espacio, de muerte. Es una lucha interior entre la fragilidad humana y un deseo, un anhelo de conectar con la eternidad. Habla del momento de alguien que siente y trasciende su propia mortalidad. Y pues quiero cerrar este programa con esta canción y espero que les guste. I'm lost and always afraid. It's never the same place. I close my eyes to escape. The walls surround me and drift away in the silence. Overtaste the pain in my feeling mortal. I am not scared, no, I'm not scared. I feel immortal when I am there, when I am there. Whenever I wake up, the shots of past got within. Always the same day, frozen alone in fringe. I surrender to the sleep. I leave the hurt behind me. There's no depth to fear in my dreams. I feel immortal. I am not scared. No,
Muchas gracias, gracias. I'm so sorry. Por ahí unas pequeñas variaciones, pero bueno. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, que les haya hecho reflexionar de muchas cosas y pues que este día disfruten con sus seres queridos, que recuerden con cariño a esas personas que ya no están. Y nunca dejen de hacer lo que tengan que hacer, de decirles a las personas todo lo que les quieran decir. Uno nunca sabe cuándo es demasiado tarde. Muchas gracias, espero que les haya gustado el programa y nos vemos el próximo fin de semana aquí en De Frases, Cuentos y un poco más. Gracias. Gracias por sintonizar este programa. Espero que lo hayas disfrutado. Deja volar tu imaginación. Nos vemos hasta la próxima.